Buenas tardes niños, bueno, seguimos con otro video de Excel básico. En el video anterior habíamos visto cómo modificar el tamaño de las columnas, el tamaño de las filas, también cómo eliminar una columna o una fila. Bueno, ahora vamos a empezar este video explicando justamente lo contrario. Cómo insertar una columna o cómo insertar una fila. Vamos a suponer que necesito una columna entre la columna H y la columna I. Esperen que vamos a agrandar un poquito, nos vamos a acercar un poquito más, o sea, vamos a modificar el zoom. Bueno, ahora sí. Dijimos que necesitamos una columna nueva entre la columna H y la columna I. Una de las maneras de insertar una columna es la siguiente. Cliqueo con el botón secundario del mouse o del touch sobre el título de la columna y elegimos o seleccionamos la opción insertar. Observen que la columna se inserta a la izquierda de donde nosotros hicimos el clic. Y el resto del contenido se desplaza hacia la derecha. Lo propio pasa cuando quiero insertar una fila. Me voy a parar en el título de la fila 6, voy a cliquear con el botón secundario, voy a poner la opción insertar y automáticamente se inserta toda una fila. El resto del contenido se desplaza hacia abajo. Voy a tocar el botón deshacer una vez, voy a tocar el botón deshacer dos veces, así deshace las dos últimas operaciones, o sea, la inserción de la fila y de la columna respectivamente. Y lo que voy a hacer ahora, me voy a parar en la hoja número 2, me voy a acercar con el zoom, porque el zoom en la hoja 2 está al 100%, mientras que yo en la hoja 1 estaba trabajando a un zoom de 120%. Tengan en cuenta que ya a esta edad estamos medio chicatos. Me voy a acercar un poquito más. En este caso lo que voy a hacer es seleccionar un rango. El rango que va desde la celda D6 hasta la celda G10. De paso hacemos un repaso. Voy a hacer un clic acá en el botón combinar y centrar. Observen cómo unificó todas las celdas. Justamente lo que hizo fue combinar. Voy a escribir un nombre. En realidad una palabra. Y lo que voy a hacer ahora es jugar un poquito con la alineación, que ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo en los videos anteriores. Voy a centralizar, valga la redundancia, justo en el centro de la celda, porque si bien estaba centralizado horizontalmente, no así verticalmente. Justamente lo que yo hice fue centralizar verticalmente. Bueno, otra cosa que le quería comentar es cómo inclinar este texto, ¿sí? Este o cualquier texto. Este botón que está acá, que se llama orientación, lo que hace justamente es inclinar el texto. Observen cómo a medida que yo voy seleccionando las diferentes opciones que me da este botón o esta herramienta, ¿sí? El texto se acomoda automáticamente. Vamos a suponer que lo quiero inclinar un poquito más o un poquito menos. Entro acá a formato de alineación. Se va a abrir esta ventana de diálogo. Acá aparece lo que yo llamo un relojito. Y de acuerdo a cómo yo posiciono esta aguja, se modifica la cantidad de grados que yo voy a rotar el texto o inclinar el texto. Pongo aceptar y fíjense cómo el texto queda, en este caso, inclinado a la cantidad de grados que nosotros configuramos. Ahora me voy a posicionar en la hoja número 3. En la hoja número 3 también vamos a acercarnos un poquito. En esta hoja número 3 voy a escribir el número 100. En esta hoja lo que voy a hacer, voy a autollenar. Recuerden que podíamos autollenar. Y el autollenado lo que hacía era repetir, copiar el contenido de una celda. Lo que voy a hacer ahora en la celda siguiente, otra vez tipear el número 100. Pero a diferencia de la columna anterior, voy a tipear otro número debajo, que es el 101.
no voy a autollenar la primera celda únicamente, sino que voy a seleccionar las dos celdas y después voy a autollenar. Recuerden, mejor dicho, que la selección se hace desde adentro de la celda, mientras que el autollenado se hace desde la viñeta. Repito, selecciono y recién autollenamos. Observen la diferencia. Cuando autollenamos una sola celda, lo que pasa es copia el contenido. Cuando autollenamos dos celdas, lo que hace es no copiar el contenido, sino que va incrementando. Primero, porque es un dato numérico. Segundo, va incrementando la diferencia entre el segundo número menos el primer número. A ver, vamos a hacer otro experimento. Supongamos que arrancamos con base 0. Supongamos que yo quiero que vaya de 3 en 3. 0 más 3, ¿cuánto es? 3. Selecciono, autolleno. Y observen cómo el autollenado fue incrementando de 3 en 3. Otro ejercicio. Y esto va para ustedes. Si yo arranco con el número 5 y quiero que vaya incrementando de 5 en 5, ¿cuál es el segundo número que tenemos que poner? Les voy a dar 5 segundos para que lo razonen. 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, aquel que dijo número 10 es el que acertó. ¿Por qué 10? Porque si yo arranco con una base 5 y quiero que vaya incrementando de 5 en 5, 5 más 5, ¿cuánto es? 10. Repito, selecciono, autolleno. Y fíjense cómo va incrementando, mejor dicho, de 5 en 5. Bueno, otras cosas que les quería mostrar es lo siguiente. Acá tengo un rango desde A1 que va desde A1 hasta D10 lleno de números. Supongamos que el contenido de la columna A es plata. Desde acá yo le puedo dar el formato de plata, de moneda. Fíjense cómo automáticamente le agrega el símbolo pesos y automáticamente le agrega los decimales de los centavos. Ahí elegí el pesos argentino. Vamos a suponer que estos números los quiero pero con decimales. Acá tengo dos botones. Uno para aumentar decimales y el otro para disminuir decimales. Si yo toco este, fíjense cómo va aumentando la cantidad de decimales que yo tengo. Obviamente me aparece 000 porque yo cuando inserté números enteros. Pero si yo acá, por ejemplo, pusiera 10,564, es un número con decimales. Si yo quiero ver menos decimales, fíjense cómo le va sacando decimales y redondea el número. Pero si yo le vuelvo a aumentar los decimales, vuelve a aparecer el número real que yo puse. Otra manera de ver los datos numéricos es con porcentaje. ¿Sí? Yo puedo poner, por ejemplo, puedo seleccionar este rango, que va desde la celda H1 hasta la celda H10. Voy a cliquear en el formato porcentual. Y ustedes me pueden decir, pero si las celdas están vacías, ¿por qué le das el formato porcentual? Porque por más que las celdas estén vacías, yo le puedo dar formato a la celda. Obviamente no se va a notar, ¿por qué? Porque la celda está vacía. Pero al momento que yo tenga que agregar un número, automáticamente se va a agregar ese formato. ¿Se entendió? Y si no se entendió, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a seleccionar desde la celda J1 hasta la celda J10. Le voy a dar el formato monetario. Aparentemente no hizo nada, pero vamos a suponer que yo acá escribo 1500. ¿1500 qué? Pesos. ¿Se va entendiendo la idea? Bueno, espero de que se haya entendido todo lo que di en este video. Bueno, obviamente cualquier cosa, chicos, me van preguntando por el Classroom. Eso creo que por ahí no lo dije en algunos videos, lo pongo generalmente en lo que es la clase, pero absolutamente ninguna pregunta molesta. Bueno, que tengan muy buenas noches y espero que estos videos les haya servido. Hasta luego.